Bienvenidos a esta su clase, lección número 10, nivel 2 de visión. Espero que todos tengan su cartilla allí en la página correspondiente. Vamos a ver estas dos páginas, lección 10, servicio parte 2, y vamos a ver en primer término relación entre el líder y el discípulo. Esa es la parte que vamos a ver ahorita, la que están ustedes viendo aquí el número en la pantalla. Pues bien, quiero darle gracias a Dios porque hoy se culmina el nivel 2 y creo que ha sido una tremenda bendición, pues una linda experiencia para todos, particularmente para quien habla, y espero que también lo sea para usted que está allí en su casa y que por este confinamiento que tenemos por la pandemia que está azotando al mundo, entonces nosotros tengamos esta herramienta como para continuar nuestro discipulado. Por eso le doy gracias a Dios, las personas que se disponen para estar lección tras lección, y que usted pueda allí en el canal YouTube, que se haya inscrito en un comienzo y que haya oprimido la campanita para que sepa cuándo se están subiendo los videos. Entonces es muy interesante. Le doy gracias a Dios de verdad, a nuestros pastores, a nuestra iglesia, a todas las personas que hacen posible que esto lo podamos hacer. Y igualmente le doy gracias especialmente a Leo, que ha sido la persona que ha estado pacientemente para poder grabar estas lecciones y que puedan estar colocadas en el internet y que usted lo pueda estar viendo a este tiempo. Bueno, la oración siempre es que el Señor pueda tener la disposición de su mente, de su corazón, para que la palabra que tratemos aquí pueda penetrar en lo más profundo allí y pueda realizar cambios importantes en su vida. Ya estamos por finalizar casi, hoy culminamos el nivel 2, después viene el nivel 3 y ya fácilmente estamos en prelíderes y después viene la graduación. Le doy gracias a Dios una vez más por cada uno de ustedes y los bendigo, y por favor también bendigo a sus familias, pero por sobre todo su disposición. Bien, vamos a mirar aquí lo que nos dice la lección del día de hoy. Relación entre el líder y sus discípulos. Es muy importante que el líder tenga muy buena relación con sus discípulos, porque si no hay buena relación, pues cualquier propósito, cualquier meta que se trace va a ser muy difícil, porque va a haber oposición, y ya es una oposición espiritual. Entonces debemos evitar eso. Entonces vamos a mirar hoy la relación que debe haber entre los discípulos. Fundamentación bíblica. Quiero recordarles que Jesucristo nos enseñó, Él tuvo la mejor relación con sus discípulos. Los trató como a sus amigos, siempre estuvo cerca de ellos. El hecho de que Él fuera quien era, no dejó espacio, los trató siempre con amabilidad, con dulzura, con ternura. Ellos sabían sus necesidades, ellos conocían todo de Él, porque Él era una persona que no se escondía, como líder no tenía nada que esconder. Pues ¿qué iba a esconder si al final iba a entregar la vida por cada uno de nosotros? Y para eso sí hay que tener completa amor, porque ese es el verdadero amor. Bien, entonces vamos a ir a la fundamentación bíblica que está en Juan 17, del 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la relación que había entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo con Él se la podía comentar al Padre, que fueran uno. Por eso los ejemplos que hay en la Biblia dice que las personas de este mundo son unos tiranos y tratan mal a los que son subalternos y todo eso, pero en el reino de Dios no es así.
Todos somos servidores los unos a los otros, lo acabamos de ver. Entonces Jesucristo tuvo muy buena relación con sus discípulos y eso es lo que tenemos que aprender. Seguimos, el versículo 23 dice, yo en ellos, que es la oración que les he hablado de Jesucristo, que está dividida en 3 partes, el capítulo 17 de Juan, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a mirar la importancia de la unidad. ¿Por qué es tan importante la unidad para servirle a Dios? Porque nosotros tenemos que ver que si nosotros le queremos servir a Dios, de la única manera que demostramos que le amamos es estando en unidad. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, habla de la unidad. Si nosotros queremos tener buenas relaciones con nuestros discípulos, debemos estar permanecidos a ellos. Y este es el ejemplo de la vid que dio el Señor. Él era el árbol de la vid y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y las ramas están unidas a Jesucristo es para que demos fruto. Y dice que si nosotros no damos fruto, porque esto se trata de fructificación, entonces toca cortarlos y echarlos al fuego. Y al que esté dando fruto, entonces toca limpiarlo para que dé más fruto. Filipenses 3:15 y 16 dice así, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cómo en nuestras relaciones con nuestros discípulos, qué es lo que tenemos que hacer? Forjar a los mejores, es una responsabilidad del líder. Forjar a los mejores. Nosotros si vamos a formar líderes, entonces debemos de tener una buena relación con ellos y debemos de forjarlos. Entonces les vamos a enseñar a crecer. Lo primero que vamos a enseñarles es enséñeles a crecer. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por vosotros para ganar a Cristo. Entonces tenemos que enseñarles a las personas a que todo lo que nosotros sabemos, todo el conocimiento humano, nada. Nosotros tenemos que aprender a enseñarles a crecer, que crezcan en el Señor. Para eso es que estamos nosotros aquí. Entonces de esa manera nosotros vamos a formar líderes ejemplares, porque Dios eso es lo que quiere, que nosotros seamos líderes ejemplares. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, debemos estar preparados y por eso es importante que nosotros estemos preparados espiritualmente para tratar con las personas que no tienen tanto estudio como las personas que tienen estudio, con los importantes, con los menos importantes. Y así era el apóstol Pablo, me he hecho de todo con tal de ganar a Jesucristo. Entonces nosotros debemos enseñar eso, que nosotros debemos de prepararnos para ganar a todo el mundo. No estamos solamente para cierto segmento social, sino estamos para todo el mundo, porque Jesucristo murió por todos, no murió por unos, sino murió por todos. Guíelos al éxito. En 1 Corintios 3:6 nos enseña de la siguiente manera. Yo planté, o sea, se esforzó. Cuando uno planta, se está esforzando. Otro se llamó Apolos, regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Si nosotros no tenemos una muy buena relación con Dios, y esto tiene que enseñárselo a sus discípulos, y lógicamente que así es la forma como nosotros creamos relaciones sólidas con nuestros discípulos, entre el líder y sus discípulos, es enseñándoles cómo es que Dios trabaja en nuestros ministerios. Entonces dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento con humildad es Dios. Enseña disciplinas espirituales. Tiene que enseñarles disciplinas espirituales a sus discípulos, a tener buenas relaciones.
que ellos lo puedan acompañar en una vigilia, que lo puedan acompañar en los ayunos, que lo puedan acompañar en las, en las oraciones de intercesión, guerra espiritual. Muy buena relación para que ellos puedan, que nosotros seamos influencia para ellos. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, son disciplinas espirituales que nosotros debemos enseñarles a las personas. ¿Qué es un yugo? Es algo que le ponen aquí a una yunta de bueyes para arar. Y todos tienen que ir al mismo nivel, porque si uno es más bajito, el otro más alto, pues se va a hacer herida el uno con el otro. Por eso nuestros líderes tienen que estar al mismo nivel. A todos tenemos que llevarlos al mismo nivel. Tenemos que llevarlos al nivel de nosotros. Y darle gracias a Dios el día que se desarrollen más que nosotros. Imagínense que aparezca un profeta, el pastor de pastores, el que Dios va a usar para que venga un segundo avivamiento aquí en los Estados Unidos. Nos puede usar a cualquiera. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener buenas disciplinas espirituales, enseñarles esto a nuestros discípulos y tener buenas relaciones con nuestros discípulos. Cree un ambiente que atraiga a otros. Entonces hay que crear un ambiente para atraer a otras personas, ser creativos, ir al parque, tener cosas a través del evangelismo, ser ese tipo de personas. Con eso ellos lo van a ver y entonces vamos a ser admirados los unos con los otros por el deseo de agradar a Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Eso lo dice 5:14. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más nos enseña el Señor para tener buenas relaciones con nuestros discípulos? Desafíelos con un gran modelo de crecimiento. Entonces, en Hechos 5:16a dice lo siguiente: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, cuando nosotros estamos en lo espiritual, van a ocurrir milagros, porque cuando estamos todos unidos en un mismo espíritu, van a acontecer milagros. Y entonces nosotros, eso va a venir mucha gente de muchos lados. Porque ¿cómo más? Así es como crece el pueblo de Dios, cuando hay personas dispuestas. En 2 Corintios 11:5-6 dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El que está hablando es el apóstol Pablo, que no anduvo con Jesucristo. Pues que aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo los he mostrado. Qué tremendo es esto. Tener buena relación con nuestros discípulos. Aunque usted sea una persona que no sea tan fina, aunque no tenga mucho conocimiento de la palabra, pero no ha sido inferior, porque ha tenido el mismo entusiasmo, ha tenido el mismo ánimo de servicio. Por eso es que uno debe considerar a todos los discípulos que tiene, tal como son cada cual, verlos como Dios los ve, un potencial para el crecimiento del reino del Señor. Todos, absolutamente todos, los debemos de ver así, así los debemos de soñar, verlos en fe, verlos predicando, verlos imponiendo manos, viendo que la gente es sanada, viendo que la gente viene a escuchar sus mensajes. Conclusión. La visión de los 12 es un proceso de relación entre el líder y el discípulo. Eso es la visión de los 12. Porque así el Señor Jesús nos lo enseñó. Y de esta manera es que se va a lograr el fruto. El líder de éxito es aquel que puede mostrar fruto sólido de esta visión. Porque esta visión no es para entretener, sino es para ganar. Para eso es que tenemos esta visión. Entonces, nos lo ganamos, los consolidamos, los discipulamos y después los enviamos a que abran una célula. Y así se van formando y así hacemos la extensión del reino del Señor.
Entonces, el éxito está basado en 3 aspectos. Número 1, el ejemplo. Es lo primero. Nosotros debemos ser ejemplo para nuestros discípulos. Debemos ser su testimonio y debemos ser sus enseñanzas. O sea, nosotros debemos ser siempre sabios cuando estemos con nuestros discípulos en ser ejemplo para ellos. Que ellos quieran imitarnos, porque a través de nuestro testimonio es que ellos van a querer imitarnos. Así como los discípulos imitaron a Jesucristo. Y que las enseñanzas estén llenas del poder de Dios. Porque una persona sabe cuando otra persona tiene contacto con el Señor. Porque el Señor le da palabra, lo usa poderosamente, lo unge, es un líder ungido. Entonces tengamos en cuenta esto. Y aquí finalizamos doctrina del capítulo 10. Por favor, esté atento al resumen de cada uno de sus capítulos que está en el cuestionario. Repáselos porque hay una evaluación muy sencilla y todas las preguntas de evaluación son de los cuestionarios que usted hace semana tras semana. No va a haber otra pregunta. No va a haber otra pregunta diferente. Así es de que, por favor, gracias por estar acá en esta clase y no olviden, siempre tenga presente su vida devocional. Ore, lea la palabra del Señor y disciérnala en su cuaderno devocional. Y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente lección. Bueno, vamos a cambiar a la siguiente lección y voy a colocar acá. Mientras que usted va a su cartilla, hable ahí en la lección 10 del nivel 2 de intercesión. Vimos al comienzo que interceder es abogar por otro, esa es la intercesión y es muy importante en la visión de Jesucristo, que oremos los unos por los otros, que oremos genuinamente, que oremos con intensidad. Hoy vamos a mirar acá, vamos a ver el servicio parte 2. Servicio parte 2. Característica de los grandes ministerios. Entonces vamos a mirar allí características de los grandes ministerios. Bien, Hechos 6, 1 al 10 nos dice de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que estábamos hablando. No todo el mundo puede hacer el mismo trabajo, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Y sigue, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, miren los requerimientos, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, para hacer el trabajo de servir a las mesas del Señor. Es un privilegio. Cuando a ti te toque servir en la iglesia, es un privilegio, es un privilegio. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y sigue diciendo, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Y cuáles eran las características de Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Y qué ocurrió? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Esto es muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque estamos viendo aquí lo que sucede cuando hay una disposición. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, estaban ahí como en una disputa, en una
en una discusión, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces lo que vamos a ver aquí es que Esteban es un verdadero ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque este hombre estaba lleno de gracia y de poder, como lo acabamos de leer, que lo dice el versículo número 8. Los adversarios no resistían su sabiduría cuando tuvo sus discusiones. Su rostro era como el de un ángel. Cuando nosotros seguimos leyendo este capítulo, vemos eso, que el rostro de él resplandecía, como el de Moisés, cuando hablaba con el Señor, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué más nos dice? El secreto de su ministerio fue el servicio. O sea, esto es muy importante, porque estamos viendo el servicio parte 2. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Cuando nos llaman a servir, si en la iglesia le toca diujier, hágalo con alegría y dele gracias a Dios porque es un privilegio. El secreto del ministerio de este hombre fue el servicio. Con base en Hechos 6:3, nosotros descubrimos los requisitos para los servidores. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Ser una persona de buen testimonio. Para escoger a los servidores hay que escoger personas de buen testimonio, o sea, que sean fieles, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de sabiduría, que sean personas que hablen lo necesario, pero que siempre que hablen para edificar. Eso hace un sabio. ¿Cuáles son las características del servicio y de los siervos de Dios? Veámoslo a continuación. Debe tener corazón de siervo, nuestros talentos al servicio de Dios. En Efesios 4, 11 al 13 nos dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, es Dios, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el objetivo de servir, y tenemos varias formas de servir porque Dios es el que nos da los talentos, el que nos da las aptitudes, y otras cosas son las aptitudes, que seamos aptos para la labor que desempeñamos. Corazón de siervo es ser paciente ante las adversidades. Recuerde eso. Colosenses dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tremendo. Ese sí es un tremendo espíritu de servicio. Entonces el corazón de siervo es consagrarnos totalmente a Dios. ¿Qué es un corazón de siervo? Consagrarnos totalmente al servicio de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice la palabra allí en 2 Timoteo 2:1-4. ¿Y qué más dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Y qué más dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todo esto para que entendamos lo que Dios hace cuando nos llama para su servicio y las advertencias que nos hace. Debemos de tener un corazón de siervo, es para nuestra edificación. Corazón de siervo es para nuestra edificación. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Entonces, hay que tener corazón de siervo, o sea, un corazón humilde para servirle al Señor. ¿Qué más nos enseña aquí la palabra del Señor?
Dice, corazón de siervo es darnos por la gente. ¿Qué es un corazón de siervo? Entregarnos por la gente. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Tremendo testimonio. Todo el mundo sabía y cómo trabajaban ellos, y lo estaba recordando aquí la palabra del Señor. Entonces, corazón de siervo es darnos por la gente. No hacer cosas para que digan, miren lo que estoy haciendo. No, Señor, que eso sea de todo corazón, que no sea de labios para afuera, que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa lo que decimos. No, el Señor quiere que nosotros, el Señor conoce todo, conoce nuestros pensamientos. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él sabe todo de nosotros. Entonces nosotros tenemos que orar transparentemente con el Señor. Argumentos errados con relación al servicio. Hay algunos argumentos errados con relación al servicio. Pensar que una actitud deshonrosa, entonces, pensar que es una actitud deshonrosa servirle al Señor. Uy, no, ¿qué irán a decir? No, Señor. Cualquier cosa que usted haga para el Señor no es deshonroso, es honroso a los ojos de Dios. Otros argumentos errados es, debe ser ejercido únicamente por aquellos que no tienen el ministerio. No, eso es para todo el mundo. Otro argumento errado es, se hace para congraciarse con los líderes. Que nunca vaya a ver esto. Que usted no va a pensar así de esa manera, porque eso es un argumento errado que tienen otras personas. Ahora otro de los argumentos errados es que tiene que ver con el uso de cierta clase de ropa. No, ¿quién dijo eso? Nada, nosotros nos vestimos común y corriente. El día que venimos al servicio del Señor, pues ese día venimos mejor porque venimos es delante de la presencia del Señor. O usted cuando va a una cita importante, usted se va mal arreglado. No, usted siempre debe permanecer. Ahora que somos hijos de Dios, somos testimonio. Entonces debemos de estar bien puestos. Recuerden una cosa, el servicio da grandeza. ¿Qué es lo que da grandeza? El servicio. No lo dude por nada, mi querido amigo, mi querido estudiante, usted que está ahí siguiendo esta clase. Es un requisito indispensable, no es una opción. El servirle a Dios es un requisito indispensable, no es una opción. Jesús manda a servir a los hombres, a sus esposas, como Él lo hizo con su iglesia, en Efesios 5:25. El Señor siempre tuvo en cuenta eso, lo más importante es el servicio. Él fue el que le lavó los pies a los discípulos. Él fue el que se puso en la cruz del Calvario. Tremendo, qué ejemplo el que nos dio el Señor. Jesús dijo que todo el que se humille como un niño sería mayor en el reino de Dios, y eso está en Mateo 18:4. Así que de esta manera nosotros podemos concluir. ¿Qué podemos concluir de esta lección de servicio que nos da el Señor? Como Esteban, Dios nos quiere usar, que no nos quepa la menor duda, que Dios nos quiere utilizar como Dios usó a Esteban, ese gran hombre de Dios. Rompamos todo argumento de nuestra mente que nos impida servirle a Dios. Busque cómo servirle a Dios. Si no le ha servido a Dios, llame a su líder, pregúntele en qué puedo ser útil en la iglesia, y ahí hay. Nosotros tenemos varios ministerios en los que usted puede servir en la iglesia, y uno tiene que comenzar por servir, y Dios lo va guiando a uno, y usted hallará gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, como conclusión también entendemos, o podemos definir, que podemos entender que la clave de todo ministerio grande es el servicio. No conozco yo el primer ministerio gigante que no tenga servidores fieles. Cuando uno llega a esas iglesias poderosas, yo he tenido la oportunidad de entrar en iglesias poderosísimas, lo primero que usted ve es una cantidad de personas
que se acercan y lo saludan, lo invitan a sentarse, le preguntan si es la primera vez que vino y todos amablemente y con sonrisa, todos en el mismo espíritu, todos quieren servir, todos quieren agradar. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, además ellos son embajadores de Dios. Yo tengo que ser embajador de Dios, tú tienes que ser un embajador de Dios. ¿Y cómo nosotros somos embajadores de Dios? Dando buen testimonio y sirviendo a las personas. De esta manera, muchos querrán venir a los caminos del Señor. El Señor Jesús fue el gran ejemplo. Bueno, quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, bendecirlos. Declaro en el nombre precioso de Jesús que usted no va a tener ningún desánimo, que Dios lo va a utilizar grandemente. Ahora que ya hemos llegado al término, a la culminación de este segundo nivel, sé que usted ha sido una persona que ha recibido en su corazón y ahora está a otra estatura. Sus amigos, su familia lo ve como una persona totalmente diferente, porque el Señor no solamente lo está capacitando para su servicio, sino lo está transformando como persona, que es lo más importante. Porque al final y al cabo, nosotros tenemos que dar testimonio. Y el más grande testimonio lo damos es con los de afuera. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas leídas. Por eso que no nos vayamos a equivocar. Y por eso los invito a que continúen la capacitación en la Escuela de Discipulado de Ministerio Salem Internacional. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de ser el coordinador. Muchas gracias y nos vemos en el próximo nivel. Hasta pronto, Dios les bendiga.